Bueno, entonces lo que un empleado debería de hacer es avisar al empleador que padece del déficit. Si lo padece, él debe continuar con su terapia porque es una terapia que se sigue a lo largo de toda la vida. Además, deberían de buscar, en este caso, empleos que se adecúen a su necesidad o a su déficit. Muchas veces pueden ser creativos, muchas veces pueden ser personas de atención al cliente. Entonces, hay actividades específicas en las que ellos pueden realmente lucirse y ser personas bastante productivas. Entonces, por eso es importante que el empleador lo sepa. Además, pueden hacer ejercicio y buscar actividades alternativas que los ayuden a mejorar su condición natural. Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Hoy estamos hablando sobre el déficit de atención e hiperactividad en jóvenes y adultos. Como lo decíamos al principio del programa, por si usted nos acaba de sintonizar, esto generalmente lo asociamos a niños, pero en adultos, en jóvenes, en esa transición entre colegio y universidad, colegio y empezar a trabajar y universidad es donde se pone de manifiesto y donde empieza a presentar problemas mucho más graves que a lo mejor en colegio no se dieron al 100% por la estructura que en muchos colegios se mantiene. Me da, bueno, agradezco, me da mucho gusto tener a estos expertos hoy conmigo. Gracias por seguir con nosotros para hablar de este tema. Y doctor, quisiera preguntarle, porque muchas veces algunas manifestaciones, algunas formas de ser de las personas se podrían, le voy a preguntar de esa manera, usted me corrige, confundir, se podrían percibir como algún otro trastorno, alguna otra condición. Así es, bueno, primero tal vez como siguiendo lo que acaba de decir, muchas personas que pueden ser despistadas, por ejemplo, dicen, pues tal vez esta persona tiene déficit de atención y hiperactividad. De nuevo, no se trata de una sintomatología específica, de una característica específica, sino más bien de disfuncionalidad. Y referente a otras condiciones, sí existe mucha comorbilidad. El déficit de atención y hiperactividad tiene hasta incluso 70-80% de comorbilidad, es muy frecuente debido a lo siguiente, cuando las personas comienzan a experimentar que tienen la capacidad para hacer algo, pero finalmente no logran ese resultado que están esperando, comienza a cambiar la percepción que tienen de ellos mismos. Ya, claro. Su concepto de ellos mismos, su autoestima va cambiando, se va deteriorando. Entonces muchas veces existe la capacidad intrínseca, pero ya no obtuve las notas que yo quería, ya no obtuve el resultado que yo quería, probablemente no tenía la suficiente disciplina en situaciones extracurriculares, extra aula que pueda hacer. Entonces, al afectarse su autoestima, comienzan a haber otro tipo de situaciones clínicas, por ejemplo, trastornos del humor. Puede caer la persona en depresión o tener una sintomatología depresiva que también sea a raíz de los cambios, de las experiencias difíciles que ha tocado vivir. Otra situación muy frecuente son trastornos de ansiedad, ¿verdad? Porque usualmente lo que sucede con déficit de atención y hiperactividad es que existe un tono dopaminérgico más bajo que el promedio. ¿A qué me refiero con eso? Una de las sustancias que mandan información de una neurona a la otra es dopamina, es un neurotransmisor. Entonces existe un nivel de dopamina en nuestro cerebro. Personas con déficit de atención y hiperactividad usualmente tienen un nivel más bajo de este neurotransmisor. Hace falta, digamos. Hace falta un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Es como cuando se nos baja el azúcar. Cuando se nos baja el azúcar, hay más apetito por cosas dulces. El organismo le lleva a uno a consumir, y a consumir específicamente cosas dulces, porque está más baja la glucosa. Lo mismo sucede con la dopamina. Como el tono dopaminérgico está más bajo, el dopaminérgico y noradrenérgico, entonces el organismo lleva a situaciones que liberan más este tipo de neurotransmisores. Son situaciones emocionantes, son situaciones extremas, de peligro, extremas. Entonces las personas también se involucran mucho en situaciones extremas, son personas que probablemente manejan más rápido que el promedio, manejan un poco descuidado también. De hecho, hay reportes de incluso hasta un 40% de más accidentes en personas con déficit de atención y hiperactividad. Yo diría que en la clínica lo que vemos es difícil la persona que tiene el diagnóstico de déficit de atención y hiperactividad en adultos y que no ha tenido un accidente serio. De manera que es importante todo esto. No solamente el tono dopaminérgico hace que se busquen cosas más emocionantes, sino que también pues, eso nos lleva a otro tema que es la forma de estimularse a través de sustancias, ¿verdad? Y se puede llevar a adicciones. Puede llevar a adicciones, así es. Bueno, son muchas cosas que podrían rodear esta condición. Ahora, ¿cómo se trabaja? ¿Qué es lo que se hace con las personas? Te pregunto, Maricruz, cuando ya llegan con usted y estás trabajando con los estudiantes, ¿qué hacen ustedes para poderlos encauzar, apoyar? En la universidad la verdad es que desde el 2012 tenemos un programa muy interesante de coaching educativo. Este programa de coaching educativo lo que busca es ayudar al estudiante a alcanzar su máximo potencial. Entonces me encantó la cápsula porque ya que
Lupita es coach, entonces vamos todos como en la misma sintonía, viendo cómo este programa de coaching con nuestros profesores que se han formado desde antes del 2012 en cuanto a coaching, le da un acompañamiento a nuestros estudiantes semanalmente en grupos de 8 a 5 personas. De ahí viene lo personalizado. Exactamente, digamos. Entonces con ese sistema personalizado, ¿qué logramos? Logramos detectar en las conversaciones con los alumnos situaciones problemáticas, ¿verdad? Mientras vamos trabajando los temas que mencionaba el doctor, que me parecen excelentes, porque va muy en la línea. Nosotros hacemos actividades que tienen que ver con la autoestima, el autoconcepto, la identificación de metas. Entonces, este programa de coaching educativo que nosotros tenemos permite que la detección sea mucho más personal y rápida. Entonces, cuando vemos o notamos a algún estudiante que no puede organizarse, que le cuesta identificar, por ejemplo, qué actividades son las prioritarias, por ejemplo, ese tipo de cosas, nosotros inmediatamente tomamos acción. No quiere decir que el coaching sea la solución al déficit de atención, pero lo que sí logramos es trasladarlos a la unidad de bienestar estudiantil, donde tenemos a nuestro equipo de consejeras y ellas trabajan mano a mano, claro, haciendo pues un trabajo individual con el alumno, ayudándolos a hacer su organización, su cronograma, claro, manejo de agenda, muchas de estas cosas que el estudiante necesita. Para que en la práctica ellos ya funcionen de una forma distinta. Ahora, ¿qué influencia tiene el estrés, doctor? Digamos, ya saliéndonos un poco del área estudiantil, vámonos un poco al área laboral. ¿Qué influencia tiene el estrés en este trastorno? Pues más bien yo diría que es una consecuencia, no una influencia, sino que es una consecuencia de tener el diagnóstico, porque definitivamente vemos casos pues hablamos ahorita de jóvenes adultos, pero se puede manifestar, o sea, puede estar presente en personas de 30, 40, 50, 60, ¿verdad? Que no tiene que ver con ningún otro tipo de déficit cognitivo, sino simplemente déficit de atención y hiperactividad. Sí, muchas veces hay cambios impulsivos de trabajo, por ejemplo, o también mucha presión por jefes porque no se cumplen las metas adecuadas, los deadlines, las fechas de entrega pues, se están negociando constantemente, el desempeño en sí puede ser muchas veces errático, hay errores por descuidos, cuando la persona tiene toda la capacidad de hacerlo, pero por un descuido se le va un error. Entonces comienzan a haber compromisos en su desempeño laboral y pueden haber también presión por parte de cotrabajadores, por parte de subalternos, porque obviamente el jefe, si le toca ser el jefe, pues es un tope para el desempeño del equipo. Claro, claro. De manera que sí, no es solamente a nivel académico, sino que a nivel laboral lo vemos muy frecuentemente. Específicamente me gustaría decir acerca de un cambio repentino de trabajo. Ajá. Las personas con déficit de atención y hiperactividad buscan novedad, entonces se meten mucho a un trabajo y probablemente son excelentes y eso los delata muchas veces porque tienen un excelente desempeño. Entonces los familiares dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que esta persona tenga una condición clínica? Pues sí le va muy bien, ¿verdad? Claro, pero sí, hubo un enfoque por la novedad que sucedió en ese momento. Pero eso va disminuyendo conforme pasa el tiempo, entonces ya es necesario un interés nuevo. Escuché de tal otra oportunidad, no me pongo a pensar en una carrera a largo plazo, sino que en el momento. Personas que cambian de trabajo. Y entonces se cambia mucho de trabajo por ese tipo de situaciones. Interesante. Hoy estamos hablando, amigos, sobre el déficit de atención e hiperactividad en jóvenes y adultos. Vamos a hablar más adelante también de qué técnicas específicas existen para poder apoyarnos, para poder terminar de entender que podríamos tener. Una pregunta antes de irme a la pausa. Usted mencionaba edades. ¿Alguien de 60, 70 años puede tratar todavía el déficit de atención, doctor? Por supuesto, hemos visto personas hasta de 70 años y que por tener un déficit de atención y hiperactividad ya pues severo, tienen que tomar incluso medicamentos para poder apoyarse. Bueno, de eso también vamos a hablar, del acompañamiento farmacológico si es que se necesita y para que nos aclaren algunas dudas más. Vamos a la pausa y volvemos. Pues la hiperactividad en el adulto o joven se puede manifestar un poco diferente que en los niños, en el sentido de que no necesariamente los jóvenes o los adultos se mueven como se puede mover un niño hiperactivo físicamente, pero esto se traduce en lo que es hablar muy rápido y hablar todo el tiempo. Eso es una manifestación de hiperactividad. Para que el cerebro funcione, TDA o no TDA, para que el cerebro funcione óptimamente, hay que darle las cuestiones básicas como hidratación, hay proteína principalmente, o sea, no se puede esperar que la máquina fantástica que tenemos, digamos en metáfora, este cerebro no se le dé la gasolina que necesita para trabajar óptimamente. Entonces, como dice el doctor Hallowell,
doctor Ned Hallowell de la Universidad de Harvard. Él dice de que las personas con TDA, los jóvenes y los adultos con TDA y los niños también, tienen cerebros Ferrari con frenos de bicicleta. Entonces, esa impulsividad o esa hiperactividad hay que comenzar a darle, como mencionaba, una alimentación más óptima. La persona necesita hacer un mantenimiento de ejercicio, no de ir al gimnasio ni cosas tan complicadas como esas, pero sí, ojalá todos los días 20 minutos de una caminata que le haga, o sea, para que el aeróbico ayuda mucho a volver a calmar al cerebro y a encontrar un poco más de tranquilidad.